Buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a presentar una clase elaborada para los alumnos de primero a quinto de secundaria que tiene que ver con la danza folclórica y su clasificación. La danza folclórica es un tipo de danza que se basa en las tradiciones, mitos y costumbres de una comunidad. Se caracteriza por su temática costumbrista y folclórica. Clasificación de la danza folclórica en el Perú. La danza folclórica en el Perú se clasifican de dos formas, según el número de personas que danzan o bailan y según su contenido. Según el número de personas, a su vez se subdividen en tres: danzas individuales, danzas de pareja y danzas colectivas. La danza folclórica, según su contenido, a su vez se puede clasificar de la siguiente manera: danzas agrícolas, danzas costumbristas o festivas, danzas de cazadores, danzas gremiales, danzas rituales, danzas guerreras, danzas patrimoniales, danzas pastoriles, danzas regionales y danzas satíricas. Vamos a empezar a hablar sobre la clasificación de la danza según el número de personas que danzan. Como primera explicación tenemos a las danzas individuales, que no necesariamente son aquellas en las que solo hay un ejecutor, sino donde hay un único responsable de la representación. Este ejecutor individual puede ser independiente cuando está solo, como lo son los danzak o danzantes de tijera, o pueden estar en grupo, cada uno bailando la misma música, como en la tunantada. Las danzas de pareja. Las danzas de pareja son aquellas en las que se pueden reconocer dos danzantes elaborando figuras independientemente de otras, parejas o complementándolas. Pueden agruparse géneros semejantes o mixtos, cuando la pareja baila independientemente de otra. Se trata de un tipo, como ocurre con el tondero o la marinera. Cuando la pareja coordina sus desplazamientos considerando un colectivo, se trata de otro tipo, lo que ocurre en el guaylas. Estas se subdividen en pareja suelta, semiabrazada y abrazada. Danzas colectivas. Las danzas colectivas son aquellas en las que todos los danzantes ejecutan los mismos movimientos sin formar parejas. Se reconocen dos grupos, colectivas de rueda, donde marchan eventualmente en dos filas, tanto de varones como de mujeres o mixtas, ¿no? Estas pueden ser los sicuris o las danzas del Santiago de Junín, ¿no? Y colectivas en fila, que son comparsas de carnaval, donde los ejecutantes se desplazan elaborando figuras en parejas mixtas. Ahora daremos explicación a las danzas según su contenido. Danzas agrícolas. Las danzas agrícolas son aquellas que se ejecutan en el proceso de la faena agrícola, que es de carácter ritual religioso. Ejemplos de ellas son el pisado de cereales, danzas costumbristas. Las danzas costumbristas o festivas son aquellas que poseen un carácter erótico y ritual. Están diseñadas para las diversas fiestas y festividades patronales. Ejemplos de ellas son la marinera, el tondero. En Puno existen los tucumanos, la huifala, el cacharpal.
Danzas de carnaval. Las danzas de carnaval son aquellas danzas masivas en las que se representan rituales de origen prehispano, que se conocen con diferente denominación. Se celebran en la misma fecha que la del carnaval occidental. Ejemplos de ellas son el Pugyay y el Pumping. Danzas de cazadores. Las danzas de cazadores son danzas que simbolizan la caza de animales, que es considerado un ritual. Los animales cazados son el cóndor, la vicuña, entre otros. Entre estas danzas podemos mencionar un ejemplo como el choquelas. Danzas gremiales. Las danzas gremiales son aquellas donde se representan jornadas laborales de productores no agrícolas. Ejemplo de ellas es la cuyagua, la cual también se baila en la festividad de la Virgen de la Candelaria y en otras celebraciones religiosas. Lo que se celebra aquí es el uso del hilo, así como el teñido para la confección de chuspas, fajas, etc. Danzas guerreras. Las danzas guerreras son las que se practican para celebrar la guerra. Estas fueron heredadas de épocas antiguas, donde el enfrentamiento con otros pueblos y la defensa territorial eran predominantes. Estas danzas representan estrategias militares o acontecimientos bélicos, prácticas guerreras o incluso ejercicio del entorno militar de nuestros antepasados. Algunos ejemplos de estas son los chapis de Chupaca y la cachampa. Danzas matrimoniales. Las danzas matrimoniales son aquellas que celebran las nupcias entre una pareja. Se celebran normalmente en pueblos indígenas. Ejemplo de ellas son el Casarasí. Danzas pastoriles. Las danzas pastoriles son las que festejan a los animales de los Andes, como los camélidos, las ovejas, entre otros. Ejemplo de estas danzas son los llameritos, los toriles y el huacataqui. Danzas regionales. Las danzas regionales son aquellas danzas que se han heredado por el paso de otros ejecutantes de un pueblo. Dentro de estas se encuentran las cordilleranas, que las practican pobladores de la cordillera occidental y oriental de los Andes, como el cajelo, la danza de sicuris, entre otros. También forman parte la diablada, las payas y finalmente las danzas mistificadas o de luces, donde se emplean trajes de luces o abundantes mostacillas como la morenada o el rey moreno. Danzas rituales. Las danzas rituales son aquellas que representan una serie de acciones con alta carga simbólica, lo que se cumple en la mayoría de las danzas peruanas. Por último tenemos a las danzas satíricas, que son aquellas danzas donde se produce la burla o la mofa sobre algún acontecimiento histórico o personajes que participaron en estos. Ejemplos de ellas son la guaconada o la chonguinada. Muy bien, alumnos, es así como hemos podido explicar un poco sobre cómo se clasifican las danzas folclóricas en el Perú de acuerdo al número de personas y también de acuerdo al contenido. Ahora vamos a plantear una actividad que es, luego de haber visualizado el video, vamos a elaborar un tríptico que contenga ejemplos de danzas según su clasificación por su contenido. ¿Qué quiere decir? Van a poner ejemplos en un tríptico sobre danzas guerreras, danzas satíricas, danzas regionales, danzas pastoriles, etc. Nos vemos en una
nueva oportunidad para poder seguir aprendiendo un poco más sobre nuestras danzas peruanas.